Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén súper bien porque hoy tenemos un tema que hay, Dios mío. Va a generar debate, va a generar fuego, va a generar de todo. Y es que, como vieron en el título, hoy vamos a hablar del gran misterio, del drama que ha marcado a toda la fandom turca, y que sigue siendo tema de conversación hasta el día de hoy, el épico debate sobre ¿quién rompió el amor de Hande? Sí, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién fue el culpable de la ruptura? ¿Hande? ¿Kerem? ¿Las circunstancias? La mala vibra en el set. Oigan, vamos a desentrañar este misterio. Así que si eres fan de Hande, si eres fan de Kerem, si eras fan de Hande, si te gusta el chismecito, la polémica, el drama, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a analizar todo, desde los rumores iniciales, las pistas sutiles, las declaraciones ambiguas, hasta las posibles razones detrás de esta separación que rompió el corazón de muchos. Y ojo, no vamos a tomar partido, vamos a exponer las dos versiones, los argumentos de un lado y del otro, y ustedes, mis queridos espectadores, serán los jueces. Pero antes de empezar con toda la carnita, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo, y darle un buen like a este. Vamos a darle. Ok, para empezar, hagamos un pequeño recordatorio de cómo empezó todo. Para los que viven en una cueva o simplemente no están familiarizados con el tema, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie turca Love is in the Air, o Senkalkam para los que prefieren el original. La química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, era innegable. Era como si Cupido hubiera lanzado su flecha en cada escena. Empezaron a salir rumores, se confirmaron con fotos, con vídeos, con declaraciones sutiles y, bueno, la fandom enloqueció. El shippeo era real y Hande se convirtió en una de las parejas favoritas de la televisión turca y de las redes sociales a nivel mundial. Ambos parecían muy enamorados. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, viajaban, eran la envidia de todos. Parecían la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Pero como todos sabemos, nada es para siempre. Y tristemente el cuento de hadas de Hande llegó a su fin, como un trueno en medio de una tarde soleada. Los primeros rumores de ruptura comenzaron a circular a finales de 2022, aunque nadie confirmaba nada. Las redes sociales empezaron a arder con especulaciones. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? La gente empezó a analizar cada publicación de Instagram, cada like, cada gesto, buscando pistas sobre lo que estaba sucediendo. Y como siempre, la fandom se dividió. Unos culparon a Hande, otros a Kerem, y algunos prefirieron culpar a las circunstancias, o simplemente a la distancia, o a los compromisos laborales. En fin, mil teorías. Asterisco el auge de Hande, el principio del cuento de hadas asterisco. Para entender mejor la magnitud del impacto de la ruptura de Hande, es crucial recordar cómo fue el apogeo de su relación. La serie Love is in the Air fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino que trascendió fronteras, conquistando audiencias en Europa, Latinoamérica y el mundo árabe, entre otros lugares. La trama, que combinaba romance, comedia y drama, enganchó a los espectadores. Pero sin duda, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue el ingrediente secreto del éxito. Desde el inicio, la complicidad entre ellos era evidente. Sus miradas, sus risas, la forma en que se relacionaban en las escenas, transmitían una autenticidad que el público adoraba. El shippeo nació de manera natural. Los fans se enamoraron de la pareja que interpretaban, Eda y Serkan, y soñaban con que su romance traspasara la pantalla. Y para alegría de muchos, ese sueño se hizo realidad. Con el tiempo, los rumores de un romance fuera del set se volvieron ineludibles. Fotos de ellos juntos compartiendo momentos de ocio, en cenas románticas o en viajes, inundaban las redes sociales. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre la farándula, también alimentaban la especulación. Las declaraciones de amigos cercanos, las indirectas en entrevistas, las publicaciones en redes sociales. Todo sumaba a la idea de que Hande y Kerem eran algo más que compañeros de trabajo. Finalmente llegó la confirmación. Con una foto, con un beso, con un gesto, Hande se convertía en una realidad. La noticia fue recibida con júbilo por la mayoría de sus seguidores. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático. Sus nombres eran sinónimo de amor, de juventud, de éxito. Eran la pareja ideal.
Asterisco asterisco el cuento de hadas empieza a agrietarse, los primeros indicios asterisco asterisco. Sin embargo, el cuento de hadas, como todos, tenía sus grietas. Aunque en público mostraban una imagen de felicidad y armonía, algunos detalles sutiles comenzaron a sembrar dudas. Por ejemplo, hubo periodos en los que las publicaciones conjuntas en redes sociales disminuyeron. Las interacciones entre ellos se volvieron menos frecuentes. Los fans, siempre atentos, comenzaron a notar estos cambios. Además, la agenda laboral de ambos era intensa. La serie Love is in the Air exigía largas jornadas de trabajo. A esto se sumaban los compromisos publicitarios, las entrevistas y los eventos. La distancia física y emocional comenzó a ser un factor a considerar. Otro aspecto que no se puede pasar por alto es la presión mediática. Hank, que era una de las parejas más populares del momento. Los medios de comunicación los seguían a todas partes. Cualquier movimiento, cualquier declaración, era analizada al detalle. La privacidad se convertía en un lujo inalcanzable. En este contexto, los primeros rumores de crisis comenzaron a surgir. Las especulaciones sobre posibles peleas, desacuerdos y diferencias irreconciliables se propagaban rápidamente en las redes sociales. Aunque en ese momento no había nada confirmado, la incertidumbre y la preocupación crecían entre los fans. Asterisco asterisco argumentos a favor de la culpa de Ande, la ambigüedad de la ambición asterisco asterisco. Ahora sí entramos en la parte jugosa. Analicemos los argumentos de quienes apuntan a Ande como la posible responsable de la ruptura. El principal argumento es, como mencioné al principio, que Ande estaba en un momento crucial de su carrera. Love is in the Air le había abierto las puertas a la fama internacional. Las ofertas de trabajo se multiplicaban. Los contratos publicitarios le llovían. En este contexto se especuló que Ande estaba priorizando su carrera sobre su relación con Kerem. Esta teoría se sustenta en la idea de que Ande es una persona ambiciosa, con objetivos claros. No estaba dispuesta a renunciar a oportunidades laborales importantes por amor. En este sentido se argumentaba que Kerem, quizás, no encajaba en el plan de vida que Ande tenía en mente. O por lo menos no en ese momento. Además, se hablaba de la diferencia de edad. Ande es más joven que Kerem. Algunos argumentaban que ella no estaba lista para un compromiso a largo plazo. Kerem, al ser mayor, podría estar buscando algo más estable, algo que Ande no podía ofrecerle en ese momento. Es importante reiterar que estos son meras especulaciones, basadas en la percepción de la edad y sus posibles implicaciones en la madurez emocional y las expectativas sobre el futuro. También se mencionaban las diferentes personalidades. Se decía que Ande era más reservada, más introvertida, que le gustaba mantener su vida privada alejada del ojo público. Kerem, por otro lado, era más extrovertido, más sociable. Esta diferencia, según esta teoría, generaba conflictos. Kerem, que disfrutaba de la vida social, podría sentirse limitado por la actitud más discreta de Ande. Un detalle importante es que en este contexto, algunos fans recordaban que Ande siempre fue muy enfocada en su trabajo y su crecimiento personal. Desde sus inicios en el mundo del modelaje y luego en la actuación, Ande mostró una determinación y una disciplina notables. Esto no es algo negativo, por supuesto. Pero en el contexto de una relación, podría interpretarse como una prioridad hacia sus metas individuales, por encima de las necesidades de la pareja. Asterisco asterisco argumentos a favor de la culpa de Kerem, el playboy, y la inmadurez emocional asterisco asterisco. Ahora, veamos los argumentos de quienes defienden a Kerem. El argumento más común en su contra es que Kerem no estaba listo para una relación seria. Se argumentaba que su compromiso con Ande era superficial, que no estaba preparado para asumir la responsabilidad de una relación estable. Se le acusaba de ser inmaduro emocionalmente y de no estar a la altura de las expectativas que Ande, supuestamente, tenía sobre él. Otro argumento es que Kerem era celoso y posesivo. Se decía que no confiaba en Ande y que la controlaba. Esta es una acusación muy grave y, como mencioné antes, se debe tratar con precaución, ya que no existen pruebas concretas al respecto. Sin embargo, algunos seguidores señalaban ciertos comportamientos de Kerem como evidencia de esta supuesta posesividad. También se especulaba sobre la posibilidad de que Kerem tuviera una personalidad más playboy. Se decía que le costaba comprometerse y que prefería mantener una vida más libre y desenfadada.
Este aspecto, sumado a su supuesta inmadurez emocional, podría haber sido un factor determinante en la ruptura. Otro punto a considerar es la forma en que Kerem se relacionaba con los medios. Se decía que Kerem, a veces, era demasiado abierto en sus entrevistas, y que revelaba detalles de su vida privada que podrían haber generado problemas en la pareja. Además, algunos seguidores mencionaban que Kerem no siempre era el mejor compañero en público. Se decía que en ocasiones, no trataba a Hande con el respeto y la consideración que ella merecía. Esto, sumado a otros detalles, alimentaba la teoría de que Kerem no era el hombre adecuado para Hande. *** El contexto laboral, un terreno fértil para el conflicto, ***. Es importante considerar el contexto laboral en el que se desarrolló la relación de Hanke. El rodaje de una serie de televisión, por muy exitosa que sea, es un ambiente de trabajo exigente. Largas jornadas, presión por cumplir con los plazos, convivencia constante con el equipo. Todo esto puede generar tensiones y conflictos. En el caso de Love is in the Air, la situación se complicaba aún más por la intensa exposición mediática. Hande y Kerem eran el centro de atención. Los medios de comunicación estaban constantemente pendientes de ellos. Esta presión externa, sumada a las exigencias del trabajo, pudo haber afectado su relación. Además, es posible que Hande y Kerem tuvieran visiones diferentes sobre cómo manejar su fama y su éxito. Hande quizás buscaba mantener un perfil más bajo, proteger su privacidad. Kerem, por otro lado, podría estar más dispuesto a disfrutar de la popularidad, a exponerse más al público. Estas diferencias de opinión pudieron generar fricciones. La distancia, un factor determinante, La distancia física y emocional es un factor que no se puede ignorar. Aunque Hande y Kerem vivían en Estambul, las exigencias laborales los mantenían separados durante largas jornadas. Los viajes, los compromisos profesionales. Todo esto dificultaba la comunicación, la convivencia y el fortalecimiento de la relación. Es posible que la distancia haya generado sentimientos de soledad, de incomprensión, de frustración. La falta de tiempo para compartir, para hablar, para apoyarse mutuamente pudo haber debilitado el vínculo entre ellos. Además, es importante considerar que en el contexto de una relación, la distancia puede generar inseguridades y celos. La falta de contacto físico, la incertidumbre sobre lo que está pasando en la vida del otro, pueden alimentar la desconfianza. Las declaraciones ambiguas, pistas o cortinas de humo, Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem hicieron declaraciones ambiguas sobre lo sucedido. No dieron detalles concretos, pero sí dejaron entrever algunos sentimientos. Hande en varias ocasiones habló sobre la importancia de priorizar el bienestar personal, de ser fiel a uno mismo. También mencionó la necesidad de rodearse de personas que te apoyen y te valoren. Estas declaraciones, en algunos casos, fueron interpretadas como indirectas hacia Kerem. Kerem, por su parte, habló sobre la dificultad de mantener una relación bajo la presión mediática, sobre la necesidad de encontrar el equilibrio entre la vida personal y la profesional. También mencionó que a veces las cosas no funcionan, a pesar de que exista cariño y afecto. Estas declaraciones, aunque no revelaron nada concreto, sí generaron más especulaciones y análisis. Los fans, siempre atentos, trataban de encontrar pistas sobre lo que realmente había pasado. El después, vidas separadas, éxitos continuos. Después de la ruptura, Hande y Kerem siguieron caminos separados. Ambos continuaron con sus carreras, y ambos demostraron su talento y su profesionalismo. Hande protagonizó nuevas series, firmó contratos publicitarios importantes, y se consolidó como una de las actrices más populares de Turquía y del mundo. Su carrera sigue en ascenso, y su imagen es sinónimo de elegancia, belleza y éxito. Kerem, por su parte, también siguió trabajando en proyectos interesantes. Participó en películas, series y campañas publicitarias. Demostró su versatilidad como actor, y su carisma sigue cautivando a sus seguidores. A pesar de que sus caminos se separaron, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial. No se les ha visto juntos, pero tampoco han protagonizado ningún conflicto público. Demostraron que a pesar de la ruptura, pueden seguir adelante con sus vidas, y que el respeto mutuo es fundamental. ¿Quién es el culpable? La verdad inalcanzable. Entonces, ¿quién rompió el amor de Hanke?
La verdad, mis queridos amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Solo Andy y Kerem conocen la verdad de lo que pasó. Es muy probable que la ruptura no se deba a una sola razón, sino a una combinación de factores. La distancia, los compromisos laborales, las diferencias de personalidad, la presión mediática, las expectativas. Todo esto puede haber influido en la decisión de separarse. Es importante recordar que las relaciones son complejas y privadas. Lo que vemos en las redes sociales, o lo que leemos en los medios, es solo una pequeña parte de la historia. No sabemos realmente lo que pasaba detrás de las cámaras, ni las verdaderas emociones de Andy y Kerem. *** Lecciones aprendidas, más allá del drama ***. Más allá del drama y las especulaciones, la historia de Hanke nos deja algunas lecciones importantes. Las relaciones son complejas no hay una fórmula mágica para el éxito. Cada relación es única y enfrenta desafíos específicos. La privacidad es valiosa la exposición mediática puede afectar las relaciones. Es importante proteger la privacidad y establecer límites claros. El crecimiento personal es importante cada persona tiene derecho a buscar sus metas y a desarrollar su potencial. El amor no siempre es suficiente a veces, las circunstancias, las diferencias personales o las prioridades individuales pueden llevar a que una relación se termine, a pesar de que exista cariño y afecto. El respeto es fundamental es importante respetar las decisiones del otro y mantener una relación cordial, incluso después de la ruptura. Conclusión, un legado duradero En conclusión, el debate sobre quién rompió el amor de Hanke seguirá siendo un tema de conversación entre los fans de Andy y Kerem. La verdad probablemente nunca será revelada en su totalidad. Lo importante es recordar que a pesar de la ruptura, Hanke dejó un legado duradero. Nos regalaron momentos mágicos en la pantalla, y nos mostraron que el amor, aunque a veces termina, puede ser una experiencia hermosa e inolvidable. Andy y Kerem, cada uno por su lado, han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Han demostrado su talento y su profesionalismo, y han logrado consolidarse como figuras importantes en el mundo del entretenimiento. Y para finalizar, les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Quién creen que fue el culpable? ¿Andy? ¿Kerem? ¿O tal vez, como dije al principio, nadie? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué piensan. No olviden dejar un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Hanke, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y cuéntenme, ¿qué otro tema les gustaría que tratáramos en el canal? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo. Chao.